En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce Azam. Bienvenidos. Hola amigos, soy Azam de la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Tengo el gusto de estar con ustedes en este programa Perlas de Sabiduría. Realmente perlas infinitas, ¿no? Interminables de palabras de Dios, de las enseñanzas divinas que vienen de tiempo a tiempo para mejorar la vida de la humanidad, para enseñarnos y guiarnos hacia el camino verdadero de la vida individual y también colectiva de toda la raza humana. Gracias a las enseñanzas de todas las épocas, de todos enviados de Dios, que no solamente son maestros, porque a veces decimos maestros divinas, pero más bien el espíritu de sus palabras y el ejemplo de sus vidas tienen la capacidad de penetrar en las raíces de la motivación humana e inducir un cambio fundamental y duradero para toda la raza humana, ¿no? Dentro de esa cadena de los enviados de Dios que siempre en este programa ustedes han escuchado, hemos mencionado a Zoroastro, Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'llah. Baha'u'llah es el fundador de la fe Bahá'í y que posiblemente es el más nuevo para sus oídos de ustedes. No la han escuchado porque es el recién, ¿no? El último por ahora dentro de esa cadena de los enviados de Dios o maestros divinos o manifestaciones de Dios que vienen a guiarnos. Bueno, Baha'u'llah tiene una historia también, como todos los enviados de Dios, muy interesante. En cada programa tratamos al inicio dar un pequeño información antes de entrar en nuestro tema principal de la semana. La misión de Baha'u'llah comenzó en una prisión subterránea en Teherán, capital de Irán, ¿no? En agosto de 1852. Nacido en el seno de una familia noble de Persia, porque su padre fue un ministro, vazir del rey, declinó la carrera ministerial que tenía abierta en el gobierno, porque era también como por herencia, ¿no? Esas carreras en familias de noble pasaba del padre al hijo. Pero Baha'u'llah eligió dedicar sus energías a una variedad de filantropías, gracias, que tengo aquí Nancy que me corrige, que comenzaron de 1840 y bueno, la granjearon de extenso renombre como padre de los pobres. Después de 1844, esta privilegiada existencia fue rápidamente cuando Baha'u'llah se convirtió en uno de los principales defensores de un movimiento que cambiaría el curso histórico de su país, ¿no? Que era la llegada del Bab, que tuvo una misión muy corta. Bueno, en alguna vez hablaremos también del Bab, ahora no quiero entrar en ese tema, pero así sucedió que Baha'u'llah fue arrestado y conducido, encarcelado a pie hasta Teherán. Fue su destacada defensa de la causa del Bab. Ahí fue arrojado al famoso Pozo Negro, su profunda mazmorra. Alrededor del cuello de Baha'u'llah se fijó una pesada cadena. Las marcas de la cadena habrían de permanecer en su cuerpo por el resto de su vida. Realmente, como cada vez que llega un enviado de Dios, nosotros los seres humanos, en lugar de agradecer, de abrir las puertas y darles toda la comodidad para que nos revelan la voluntad de Dios, siempre los hemos maltratado, los hemos encarcelado, crucificado, bueno, ¿no? Todo el maltrato de época que estaba
al alcance de los reyes y religiosos, sí han sufrido ellos. Bueno, finalmente Baha'u'lláh fue liberado e inmediatamente desterrado de su país natal, que era Irán, Persia, sin juicio ni apelación. Sus bienes y propiedades fueron todo confiscados y Baha'u'lláh eligió aceptar el destierro al vecino territorio de Irak, ¿no? Irak, el país vecino de Irán. Esa expulsión fue el comienzo de 40 años de exilio, imagínense, 40 años de exilio, encarcelamiento y cruel también persecución. No solamente era exiliado de su tierra, sino como prisionero y, con persecución y maltrato, ¿no? Durante los cuales fue sujeto constantemente de burlas, crueldades y falsas acusaciones. Y en 1863, ya estamos hablando como de 150 años o más, ¿no? Antes de ser desterrado de nuevo de Bagdad a Constantinopla, bueno, Bagdad y Constantinopla en ese tiempo pertenecían al Imperio Otomano, ¿no? Y consciente que el tiempo ya era maduro para soportar el peso de su revelación, declaró que él era el prometido de todas las religiones y el mensajero de Dios para esa época, ¿no? Él ya declaró su misión y dijo quién es y por qué está aquí. El lugar elegido por su destierro final fue la horrenda ciudad fortaleza de Akka, que también pertenecía en ese tiempo a Imperio Otomano y actualmente pertenece al país de Israel, localizada en la costa de la Tierra Santa, a donde arribó con los miembros de su familia y un grupo de seguidores exiliados en 1868. Bueno, Baha'u'lláh permaneció como prisionero en Akka, sus alrededores Akka y los alrededores de Akka, que también era todo ciudad prisión, durante 24 años y falleciendo ahí en 1892. Amigos, la historia de la vida de Baha'u'lláh es muy interesante. Ojalá que se interesan en estudiar y conocer, porque son hechos históricos en la vida de la humanidad. Y Baha'u'lláh no ha venido para mí o aquí para mis amigos que están aquí, solamente Nancy y Mujan, sino para toda la humanidad. Ser prisionero, aceptar el maltrato y, bueno, sufrir y sacrificar toda su vida debe tener un motivo muy fuerte para que uno acepta, ¿no? Baha'u'lláh es el prisionero que promulgó el decreto de la libertad de la raza humana. Entonces es justamente el tema de de este programa. Estuvimos hablando sobre la libertad, qué significa la libertad, cómo se entiende la libertad. Y lo que les conté, en verdad, Baha'u'lláh es quien ha abierto las puertas de libertad para la raza humana. Aquí en cabina están conmigo Nancy y Mujan, siempre generosos. Realmente muchísimas gracias por acompañar. Si quieren saludar y después entramos en nuestro tema de la semana, que es la libertad. Por favor, Nancita. Sí, buenos días, amigos. Bueno, contenta como siempre de estar compartiendo con ustedes y vamos a ver este tema, ¿no? ¿Qué es la libertad? Porque no es un tema que sea muy claro, un concepto claro de investigar, ¿no? Pero vamos a aclarar ahora. Sí, muy bien. Muy buenos días, aquí estoy con ustedes nuevamente, Mujan, gustosamente atender a este programa y superar nuestras inquietudes, que esta semana es concepto de libertad, qué significa libertad y su extremo, qué significa libertinaje. Es un tema muy necesario que distinguimos la diferencia en esos dos temas en nuestra vida diaria. Muy bien, muchas gracias. En verdad, sí, como tú dijiste, Nancy, no es muy claro, ¿no? Yo creo que en cada época el grado de entendimiento o la madurez del ser humano exige cierta
cierto entendimiento cada vez también progresiva de esos conceptos, ¿no? Entonces, si de repente la libertad en algún momento para la gente era, tener la libertad en cosas materiales, ¿no? De su vida. Ahora sabemos que el ser humano es más exigente y quiere tener más libertad. Pero vamos a ver qué significa realmente la libertad, de qué libertad estamos hablando, cómo el ser humano puede vivir libre, ¿no? Entre comillas, ese libre que nosotros ahora vamos a ir aclarando y compartiendo, ¿no? Nuestro entendimiento de las enseñanzas bahá'ís sobre la libertad y cómo esa libertad tiene que ayudar al mejoramiento de la vida de los individuos como personas, que esa libertad nos beneficia por nuestro crecimiento, nuestra madurez y también a la sociedad, ¿no? Vamos a ir hablando sobre ese tema. ¿Qué significa la libertad para ti, Nancy? A ver, al ponernos, ¿no?, a averiguar sobre libertad, leí en Relatos de la vida de Abdul Bahá un acontecimiento que dijo él, que me pareció muy esclarecedora para mí de lo que es la libertad, ¿no? Porque como tú dijiste, fue una familia que pasó mucho tiempo en cautiverio, ¿no? Abdul Bahá casi toda su vida, casi ¿no? toda Porque su vida, desde que desde tenía pequeño, 9 años, sí, con su familia, su padre, fueron así exiliados, prisioneros. Así ¿no? es, pero mira, en la prisión de Wandsworth, el maestro Abdul Bahá escribió en el libro de visitas: la mayor prisión es la prisión del yo, ¿no? Y cuando la gente decía a Abdul Bahá lo felices que estaban de que estuviera ahora libre, él contestaba: la libertad no es una cuestión de lugar, sino de condición. Yo era feliz en aquella prisión porque aquellos días transcurrieron en el sendero del servicio, decía él. Qué hermoso, ¿no? Qué buena respuesta. Y decía: para mí la prisión era la libertad. Los problemas son un descanso para mí. La muerte es la vida. Ser despreciado es un honor. Por lo tanto, yo estuve lleno de felicidad durante todo ese tiempo de prisión. Es lo que dice Abdul Bahá, mira, ¿ves? Claro. Y lo que llama mucho la atención, ¿no? Claro. Porque al investigar la libertad. Ajá, sí. Y también dice: cuando uno se libera de la prisión del yo, esa es verdaderamente la libertad, dice él. Eso es. Porque el yo es la mayor prisión. A menos de que uno acepte vicisitudes extremas, no con pasiva resignación, sino con aquiescencia radiante, uno no puede alcanzar, ¿no?, esa libertad. Es lo que decía el Qué respuesta tan maestro, hermosa y tan sí, y llena muy así, sí, porque ya uno ve que no es cuestión de lugar, ¿no? Porque así es. Y bueno, él dice que es una condición más bien espiritual, claro, porque es una cualidad, claro, del espíritu. Porque él tenía la conciencia limpia. Ojo, que el prisión que lo llevaron a ellos, como era, pues no, ellos no habían hecho ningún crimen, no eran delincuentes, no eran nada de eso, sino por prejuicio religioso. Entonces, él dentro de prisión, igual su conciencia tranquila, el yo que está, ¿no? Uno no está esclavo de ese insistente yo, del egoísmo, entonces uno se sienta libre, como dice Abdul Bahá. Había mucho por hacer, dice. Sí. En prisión había mucho por hacer, dice que aprendió a hacer una sopa muy muy buena, porque él se levantaba tempranito y comenzaba pues para preparar para mucha gente que necesitaba, ¿no? Es que él seguía sirviendo, ¿no? Sí. Allá él no estaba como llorando, como diciendo ¿por qué estoy aquí? Sino eso también para él era una oportunidad de servir a los demás. Muy bien, Mujan, ¿qué crees tú sobre la libertad? ¿Qué significa para ti? Realmente Nancy lo que ha expresado sobre el concepto de libertad es la verdadera. Así no tengo es. mucho más que decir, aparte del concepto de libertad, que es liberarse de nuestro ego, un ego que nos tiene atorado, que nos tiene todos los días dominado, no nos deja estar libres. Y pensamos que la libertad es salir a la calle y gritar, vestir como da la gana, comer lo que da la gana, participar en todas las actividades de la vida. Pensamos que soy libre
he nacido libre, cuando tengo 15 años de edad, mayor razón, hago todo lo que me gusta hacer. Estos otros libertades con conceptos muy, muy cortos, conceptos muy terrenales, muy superficiales es la palabra, conceptos muy superficiales. Buscamos a sentir libre, que en verdad en el reino animal se siente lo mismo. Los animales han nacido libre y actúan la libertad según su instinto, pero ninguna vez hemos visto que en el reino animal los animales han pasado su límite de libertad, y si actúan de alguna manera es su naturaleza. Entonces nosotros seres humanos, si estamos tratando a vivir libre con un concepto tan corto que tenemos de la vida, entonces esta libertad más bien aumenta nuestro ego, más bien nos mete una presión y nos hace sentir que soy libre. Pero verdadera libertad es liberarse de nuestro ego. En nuestro ego es lo que nos domina, nuestras pasiones, mejor dicho, nuestros impulsos, bajas pasiones sí, humanas que nos guían, y pensamos que si obedezco a mis bajas pasiones, como mis impulsos, soy libre, quiero comer lo que me da la gana, soy libre, quiero consumir drogas, soy libre, quiero practicar sexo, soy libre, quiero quemar llantas, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Todos esos tipos de libertades que nosotros creemos que son expresión de libertad, simplemente son expresión de una baja pasión humana. La libertad verdadera es estar libre de nuestros egos. Sí, de un lado tienes razón, es esta. Hay que de repente ir dividiéndolo o hablándolo en dos dimensiones, ¿no? Uno en dimensión material, uno en dimensión espiritual. Posiblemente la libertad en nivel material o, bueno, vida humana en aspecto material será también obedecer las leyes, ¿no? Nosotros desde que nacemos, en verdad, sabemos que no somos libres y somos libres. Quiero ir hablando un poco de los dos aspectos de la libertad. Uno, que no somos libres totalmente de lo que queremos hacer, porque sabemos que estamos obligados a respirar, obligados a mamar leche desde, ¿no?, en primer día que nacemos. Tenemos que alimentarnos, tenemos que aprender a comunicarnos con llantos, con gritos. Los niños, los infantes llaman a los padres, ¿no?, que les auxilian. Entonces hay una falta de libertad, se puede decir, o es también entenderlo como los pasos de libertad. Somos libres cuando obedecemos esas reglas o esas obligaciones que nos ayudan a vivir, ¿no?, con tranquilidad, porque si no aprendemos a mamar, aprendemos a respirar, aprendemos más adelante a comunicar o caminar o el resto, entonces no podemos realmente disfrutar de ese aspecto también material de la vida. Pero también hay otro aspecto espiritual de la libertad que ustedes mencionaron, lo que dice Abdu'l-Bahá: estar libre del ego, no ser esclavo de nuestro ego. Este yo insistente que quiere hacer las cosas como quiere, como le da la gana, dice Mujan, o caprichosamente. Y si nosotros no aprendemos a dominarnos y dominar ese ego malo que nos lleva hacia la bajeza, entonces sí estamos hablando de una esclavitud también, ¿no? Entonces, de repente vamos a ir hablando en los dos aspectos de la libertad, y vemos hasta dónde somos libres y dónde nuestra libertad en verdad termina en obedecer las leyes, en respetar las normas y las reglas, que sea en nivel moral, ética, espiritual, o en nivel también de la civilización humana, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hablemos de la libertad cuando estamos manejando? ¿Cuál sería la libertad realmente? Justamente quise explicar esto, ¿no? Ver, si nuestra vida comparamos con un chofer que está manejando el carro de la vida, no debemos sentir totalmente libre, porque a mi lado están otros choferes. Entonces yo estoy libre en mi carril,
Y para cambiar mi carril tengo que usar mis luces que estoy cambiando Señales, a otra. ajá. Mis señales de cambio, utilizar la mano, algunas señales, porque estoy cambiando mi carril para no interrumpir la libertad del siguiente chofer que está a mi lado, siguiente ser humano. Entonces, todos estamos manejando en la vida y tenemos que estar recordando que existen bastantes leyes de tráfico que necesitamos, a pesar que sentimos que está obstaculizando mi libertad, tenemos que obedecerla. La ley del semáforo, a veces no quiero ser apurado, tengo que irme, no. Tengo que obedecer mi libertad, dejar la libertad y obedecer el semáforo para que otros pasan. Entonces la libertad no es absoluta, la libertad es muy relativa, muy relativa. En la vida de animales la libertad es absoluta, pero nuestra vida humana no es absoluta. Siempre estamos sujetos al derecho de los demás, como la ley del semáforo y tantas otras leyes de país. Si no estamos de acuerdo con algunas leyes de país, naturalmente podemos con el lenguaje más humano, más correcto, más tranquilo, superar y dialogar. Al final necesitamos leyes. Lo que refiero, necesitamos leyes económicas, leyes sociales, leyes judiciales. Hay muchas leyes que dan orden al bienestar de una sociedad, la sociedad humana. Entonces la libertad que uno busca, siempre tiene que pensar dos veces. Esa libertad que a mí me da la gana, ¿cómo afectará a los demás? Porque yo no soy una persona solitario. Me rodean para empezar mi familia. Mis vecinos al costado de la pared, mis colegas, mi gente de la ciudad, aquí por allá. Entonces nunca somos libres de manera que queremos ser libres, a menos que cambiemos los domicilios, las selvas, ahí podemos practicar de manera que da la gana. Si apenas que aparezca otro ser humano, otra vez es obstaculiza la libertad. Tenemos que pensar dos veces antes que practicar mi libertad, derecho de la siguiente persona que me rodea. Porque somos seres sociales. Es la única razón. Sí, somos seres sociales. Somos seres sociales. Y para vivir en una sociedad necesitamos tener orden, claro, por establecer el orden y vivir en tranquilidad, en paz. Necesitamos tener leyes y las leyes en verdad marcan nuestra libertad, ¿no? Porque de repente, como dice Mujan, uno quiere subir su volumen de radio o tiene una fiesta, sí, 11, 12 de la noche o toda la noche, pero recordar que tenemos un vecino que también tiene que descansar, no necesariamente está festejando lo que yo estoy festejando. Entonces nuestra libertad en verdad termina cuando empieza la libertad de otras personas también, del derecho de otras personas, ¿no? Respetar los derechos de los demás. Claro, y también estaba pensando en esos jovencitos, en esos adolescentes escolares que, bueno, tienen por ahí un sol, 2 soles y tienen la libertad de irse al internet y, bueno, con la conciencia que ellos tienen de libertad, comienzan a ver cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que les daña su mente, que les daña su alma en las cabinas, ¿no? Entonces, hay libertad para que uno pueda hacer lo que quiere, lo que le gusta hacer, ¿no? O hay una conciencia que le dice que es bueno para mí, en qué va a aprovechar, ¿no? Más adelante, es lo que Dios y mis padres, ¿no? Me darían para poder ver, ¿no? O sea, para tener libertad hay que también reflexionar y hacerse muchas preguntas antes de hacer las cosas. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, Nancy, bien dijiste esto. Recordamos que la libertad no es el derecho humano. La libertad es naturaleza humana. Eso no descartamos esto. Es muy importante. Respetamos la naturaleza de la libertad humana. Pero cuando que tenemos, como dijiste, tenemos 2 soles a mano, ¿qué hacer con esto? Voy a comprar veneno o voy a comprar un helado. Eso se llama libre albedrío. Libre albedrío es una herramienta cuando el ser humano nace, lo trae consigo. Cuando nosotros traemos ojos, narices, oídos, tantos sentidos, también venimos con esta, yo lo llamo herramienta, con esta facultad que se llama libre albedrío. El libre albedrío tiene una función en nosotros, que nos permite hago o no hago. Simplemente tengo 2 opciones, voy o no voy. Soy libre, es un libre albedrío que es naturaleza humana, no naturaleza de los animales. Animales actúan según su instinto, pero nosotros decidimos
tenemos la facultad de decidir, es otra facultad, otra herramienta humana. Elegir, escoger, es otra herramienta que tenemos, decisión. Entonces, con decisión, que voy o no voy, hago o no hago, consumo o no consumo, borracho o no borracho, mato o no mato, violo o no violo. Existen tantas, dos opciones siempre, positiva o negativa. Elegir una de los dos se llama libre albedrío. Pero cuál de los dos elegir depende de la educación que esa persona recibió en su vida. A mi entender, las educaciones que debemos recibir de nuestros lugares, de nuestras comunidades religiosas, tienen que dirigirse directamente a las opciones correctas. Entonces los consejos que recibimos por medio de nuestros libros religiosos, de nuestra comunidad religiosa que pertenecemos, debe guiarnos. Como siempre yo digo, en cada reunión que asistimos, cada evento religioso que asistimos, tengo que salir mejor persona. ¿Qué quiere decir? Una persona que toma mejores decisiones frente a su libre albedrío. Si yo aprendo esto, esa religión ya está funcionando en mi día. Muchas gracias. Vamos a entrar en un espacio de publicidad y regresamos. Gracias. En este programa, amigos, estamos compartiendo la perla de la libertad. En verdad es un tema que puede confundir a mucha gente. Cuando se habla de libertad, quiere decir que como que uno no sujeta a ninguna ley, norma, orden y uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Aquí estamos hablando sobre el verdadero significado de la libertad en su dimensión individual, en dimensión social y en dimensión espiritual de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En la vida social aquí estuvimos mencionando que sujetarse a las leyes de la sociedad, de la civilización, en verdad nos sentimos más libres, ¿no? Todos sentimos que esos límites nos liberan del riesgo o de los peligros que pueden suceder, ¿no? Como ejemplo del semáforo, por ejemplo, ley de semáforo o otras leyes, ¿no? Bueno, y también en dimensión individual estamos hablando de cómo educar nuestra voluntad. Como aquí Mujan dijo, la voluntad es una herramienta muy poderosa en la vida individual de cada uno, porque sabemos que hay 3 facultades en el ser humano, de facultad de pensar o saber, ¿no? Adquirir conocimiento, informarse, ¿no? Esa parte mental. Y la facultad de sentir, de emociones, de lo que uno sienta, ¿no? Hacia, bueno, los pensamientos positivos producen sentimientos positivos, o una mente educada hace que los sentimientos sean también sanos y bien dirigidos. Entonces, todos esos dos facultades al final tienen que terminar en la acción. ¿Y cuál es la relación entre pensamiento o conocimiento, saber, el sentimiento o el amor, lo que uno sienta, al llevar a acción esa herramienta o esta facultad se llama la voluntad. La voluntad del ser humano, si no está educada, el ser humano no está libre, ¿no? Estamos esclavos de nuestros prejuicios, de nuestras cadenas que por falta de educación, se puede decir por ignorancia o por la cultura, hemos adquirido, estamos atados, se dice, ¿no? Atados, amarrados, y realmente no somos libres, ¿no? Por ejemplo, los prejuicios a mí me parecen una de las razones, sí, razones muy, muy fuertes que la humanidad ha sufrido, ¿no? ¿Quién ha dicho que quien nace blanco o negro o rojo o amarillo es más o menos que otros? Solamente la cultura humana, ¿no? nos ha creado eso, pero realmente no tiene ninguna raíz espiritual, y por eso ahí ya uno lo viene a conectar esa voluntad y esa educación de nuestro libre albedrío de elegir, de eleccionar, porque la vida es la suma de elecciones, ¿no? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Entonces, si esa voluntad y ese libre albedrío no está educada espiritualmente bajo las leyes divinas, somos peligrosas,
¿no? Los prejuicios nos pueden llevar a odiar, a matar, ¿cómo? Sí, y ha hecho todos actualmente. los acontecimientos sangrientos es fruto de prejuicio, nada más. Sí, ahora porque no. uno piensa que mi raza, mi nación, mi religión, mi familia, toda esa famosa ego de mío, simplemente puede conducir a una guerra civil. Incluso mi partido de fútbol o mi partido político puede crear esos conflictos en el estadio es por prejuicio. Es porque uno prejuicio. piensa que yo soy libre de escoger mi equipo, muy bien, simpatizar con el equipo, pero no debemos llegar a ese extremo de esos conflictos que son fruto de prejuicio. Antes que diga, acabo de mencionar algo muy bonito. Una película he visto ese tema de colores. Una familia de raza rosada, no hay raza blanca, es raza rosada. Pálida. Sí, esa es una familia con su hija de 15 años, pelo rubia, y han adaptado una niña de 5 años, un menor de raza morena, una hermosa negrita bonita, la han adaptado. Y la hija, con mucho amor y cariño, los padres atendían a esta menor de morenita. Y para la hija de 15 años nunca simpatizaba por el celo y tantos otros motivos, y mayor razón porque no le gustaba el hermoso color de esa niña. Y un día de rabia y molestia agarró la mano de esta menorcita y puso al lado de su propia mano y gritó: ¿acaso no lo ves las diferencias? Y la menor dijo: sí, mío es más chico que tuyo. Mío es más chico. Ella quedó callada. No hay diferencia realmente. Todos son frutos de prejuicios. Porque sentamos, yo soy libre. Me pregunto, ¿somos libres de raza que escogemos al nacer? No. Hay varias cosas que yo estoy tratando de pensar. ¿Cuáles son las cosas que realmente no somos libres? Uno, lugar de nacimiento. No somos libres. Otro es escoger nuestros padres, que no somos libres. Otro es que no somos libres el lugar de nacimiento que dije. Otro es raza. Otro es en nuestro sexo. No podemos elegir que voy a ser hombre o voy a ser mujer. Así fui destinada. De repente hay algunas razones biológicas, medicales, que esos días se escuchan algunas razones que los padres pueden planificar tener hijos, hombres o mujeres. Pero no la persona. No la Igual persona. serán padres que deciden, Sí, pero no consulan con el menor, Claro. hijita, que te vamos a tener, tú quieres ser hombre o mujer. Eso no podemos, eso Claro. son cosas fuera de control. Existen ciertas cosas que no tenemos realmente libertad. Como hemos escuchado, la libertad es relativa porque somos seres sociales. Y hasta que, como Azam bien dijo, nuestra libertad termina cuando comenzamos a violar la libertad del siguiente ser humano. Así es. Sí, Nancy, ¿qué dices? Bueno, tú? yo investigando vi también, bueno, lo que dijo el maestro Abdul Baha, pero también vi a otras personas que realmente fueron muy libres, ¿no? Por ejemplo, bueno, vi la vida de los apóstoles, Así es. que dejaron todo, ¿no? Por sabiduría, por crecer espiritualmente, ¿no? Por realizar, por compartir, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de esos espíritus de los apóstoles. También leí un poco de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Hermosa también. Que en una época donde, bueno, la gente pues vivíamos, hasta ahora creo, vivimos esclavizados del materialismo. Ella, con su espíritu totalmente desprendido, totalmente libre, se dedicó a los más necesitados, ¿no? Una vida de servicio. Y fundó unas hermanas de la caridad, creo que eran, ¿no? Que después ayudaban, y en base a eso se han ido formando también otras instituciones de ayuda y servicio, ¿no? Y me llamó mucho la atención de ese espíritu libre, ¿no? También otro personaje que me llamó la atención fue Nelson Mandela. Nelson Mandela, con su espíritu, estuvo muchos años en prisión, y a él siempre con su idealismo y sus pensamientos de que la sociedad tiene que ser armónica y libre de prejuicios raciales, ¿no? Y en la misma prisión le decían: pero te damos la libertad, pero cambia esos pensamientos, porque era todo un líder. No, él no cambiaba, él seguía con su idealismo, ¿no? Y llegó a ser presidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz también, Sí, ¿no? sí. O sea, Son espíritus muy, muy libres, ¿no? Sí, hay héroes, ¿no? En verdad que Sí. han practicado esa libertad en favor de otros. Porque sí, libertad es individual, es muy egoísta, ¿no? Así Pero es. cuando El esa servicio. libertad de
de pensamiento, de dejar al lado nuestros prejuicios, nuestro ego, es beneficioso para el resto también. Sí, Mujan, ¿tú quieres decir Sí, algo? en la historia sangriente de la humanidad, siempre hubo una lucha para conquistar un territorio, para conquistar sobrevivencia, para conquistar mejoría en nuestra nación, nuestro pueblo. Entonces, la historia de la humanidad lamentablemente fue muy sangrienta para conquistar, para sentir libre de lo demás. Nuestra nación, nuestra religión, nuestra comunidad, nuestra familia ya está libre. Esta historia sangrienta, amigos, y para mí pensar ha dejado de pasar, ya es suficiente. Hemos tenido, ya pasó. Hoy tenemos que tener una nueva reflexión sobre el concepto de la libertad. Libertad no es individualismo, libertad ahora es social. Ahora tenemos que estar más maduros a pensar 2 veces que mi libertad no está porque mi familia está libre. Entonces, con esta explicación quiero llegar a este punto, que el remedio fundamental número 1 de superarnos los conflictos sociales, respetando la libertad, es el tema de la unidad entre los seres humanos. Cuando que reflexionamos el tema de unidad entre razas humanas, entre todos los seres residentes de la planeta Tierra, esto es verdadera libertad que la humanidad está esperando. Siguiente fase de la madurez de la humanidad, o siguiente fase de la libertad de la humanidad, es vivir unidos. Como decimos que la planeta Tierra es un solo país, como dice Baha'u'lláh, y la humanidad, sus ciudadanos, es el verdadero concepto de la libertad, vivir unidos. En verdad, recordando el propósito de nuestras vidas, ¿no? Que en nivel individual es adquirir virtudes, como dice el maestro Abdul Baha, y en nivel social es llevar adelante, contribuir a llevar adelante una civilización en continuo progreso. Uno necesita guía para saber dónde estoy libre, puedo darme el gusto que yo quiero, y dónde tengo que ir controlando o practicar el desprendimiento o la moderación o el dominio a uno mismo, para que no violo la libertad de otras personas, ¿no? Bueno, por eso necesitamos educación. El propósito de la educación, en general, hablando así, reduciendo o resumiendo en un punto nomás, sería que el ser humano sea educada de tal manera que siempre haga la elección del bueno, ¿no? Del bien. Es aprender a diferenciar entre el mal y el bien, y voluntariamente, con libertad, con su libre albedrío, escoger el bien, sin obligación, sin fuerza, sin amenaza, sin nada. Eso sería el verdadero propósito de la educación. Entonces, el ser humano, cuando elige el bien para sí y para la sociedad, ya pues tenemos un mundo distinto, ¿no? Las enseñanzas bahá'ís también nos enseñan que debemos asociarnos en el espíritu de amistad y libre de prejuicio con otras personas. Eso yo creo que libre de prejuicio es lo que nos libera, particularmente de distintas religiones, razas, minorías, y conscientes de que esa asociación demostrará nuestra convicción en la belleza de la diversidad. No necesariamente, como tú decías, Mujan, ¿no? Un mano blanco, un mano negro, qué hermoso, porque esa diversidad es lo que da belleza a la sí, ¿no? Esa libertad de la naturaleza. Sí, y eso es lo que Baha'u'lláh exhorta. Baha'u'lláh dice: sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos las diferencias con otras personas, no nos sentimos con esta prejuicio, ¿no? Con no sé, esos sentimientos negativos que nos aleja de otras personas, y a veces también pensamos que no somos libres. Somos libres, pero también el resto son libres, ¿no? Esa es donde justamente, que mencionamos varias veces, termina nuestra práctica de libertad. Si excedemos, practicar libertad se convierte en libertinaje, ¿cierto? Ajá, si ¿no? pasa de su punto de moderación.
Nuestra libertad pasa a invadir el siguiente ser humano y es libertinaje. Así ¿no? es. Donde hoy no vivimos en libertad. Es Prácticamente en esa época actual vivimos en libertinaje. Eso ¿No le parece? es no sujetarse a las leyes y normas de la sociedad. Romper las leyes se convierte en Ujú. libertinaje. Sí. ¿no? Y hoy lamentablemente la sociedad de la planeta Tierra está practicando el libertinaje al Sí, nombre de libertad. de libertad. Esa es la confusión. Yo creo que esa es la confusión. Cuando los jóvenes dicen, quiero estar libre, quiere decir que quiere salir a la hora que quiere, regresar a la hora que viene, porque los padres no le dicen, no le ponen una norma o una regla de decir, por ejemplo, regresas a las 10 de la noche. No, yo soy libre, yo ya no soy me un da la niño, gana. entonces puedo venir la hora que quiero. Eso es no- libertinaje de Así ella. es libertinaje, porque no sujetarse a las reglas de un hogar, ¿no? Porque las casas son como un gobierno también. Es como de repente, por ejemplo, libertinaje sería ese ejemplo comparando que uno quiere salir a cualquier país que quiere y hacer en su tierra lo que le da la gana sin respetar las reglas de esta tierra, ¿no? De ese país, ese pueblo. Sería lo mismo. Las casas, los hogares tienen sus reglamentos y los padres son autoridades y realmente, bueno, es un tema de, creo que hemos tocado alguna vez y no está de más que uno lo menciona, que las reglas y normas de la casa tienen que ser enseñadas con amor, con cariño, con respeto, que los niños desde niñez aprendan a respetar, que su libertad de ellos en verdad está en sujetarse y respetar a esas normas, ¿no? Yo pienso son en dos normas. Verdadera libertad que tenemos que enseñar a nuestros menores, los colegios deben practicar, es que los niños, uno, respetan que existe una ley, respetar ley es verdadera libertad. Dos, practicamos la unidad con los demás. Esas dos normas realmente practican, amigos, compartan con sus hijos, con los menores que ven a practicar, obedecer las leyes y practicar unidad, realmente se hincha el corazón, se abra. Yo estoy hablando de una práctica personal, con mucha gente más que conozco. Expande la conciencia. Expande la conciencia. Cuando uno obedece la ley, cuando uno obedece el semáforo rojo, ve que los demás pasan tranquilos, expande el corazón. Ah, qué bien, me salvé. Estoy apurada, pero tengo que parar. Y otra vez, concepto de la unidad, que con el chofer siguiente somos unidos en el mismo siguiente carril. Otra cosa que quise mencionar, amigos, sobre el tema de relación de libertad con la religión. ¿Somos libres de escoger la religión que tenemos o es una religión que nuestros padres o algunas leyes, reglamentos nos obligan a tener esa religión? Heredamos la religión. Si digo, ¿la Sí. religión es herencial o religión es adquirida? No, claro que ¿Qué dicen es ustedes? Búsqueda, bueno, uno de los principios de la fe Bahá'í es justamente el libre investigación de la verdad. Qué bien que mencionaste, porque eso también es libertad espiritual del ser humano, porque cada uno es responsable al final de responder por sus hechos y por sus elecciones. Y la religión es un tema importante porque es la guía espiritual de la vida del individuo, ¿no? Entonces, quiero tratar de entender que escoger una religión, pertenecer a una religión, es opcional, no es obligatorio. Bueno, es opcional, se puede decir, porque uno puede decir, yo no quiero tener ninguna religión. Es como decir yo no quiero tener familia, yo no es quiero parte tener de estudio. libertad, que no quiero tener, Sí, ¿cierto? sí. Siento que tenemos como Azam dice, en dimensión espiritual, sí necesitamos tener unas prácticas de espiritualidad para que nos guían, son las leyes de semáforos que nos guían a tener una vida digna de merecer ser humano. También creo que las religiones, pertenecer a una religión, debe ser convicción, debe ser fruto de investigación, no fruto de una obligación. Tú has nacido en esa familia, has nacido en cuna de esa religión, entonces el resto de la vida estás obligada a hacer. Aquí este tipo de obligación que pertenece a una religión ya es fuera de libertad de la humanidad. Creo que tenemos que practicar, pensar un poco sobre ese concepto de libertad,
que pensamos muchas cosas de libertad, menos pensamos que yo soy libre de elegir mi También religión. de elegir mi camino. Mi camino, porque el elegir religión no es herencial, o no es porque me han pasado un proceso de ciertas ceremonias, entonces el resto de mi vida pertenezco a esto. No, aspectos espirituales son convicción, fruto de investigación de los seres humanos, a elegir libremente a la comunidad religiosa que les ha Ahora hay que tener en cuenta que es la obligación de los padres enseñar el amor y temor a Dios desde niñez, pero no imponer su religión. Como tú dices, ya el joven cuando llega a edad de madurez, 15 años, ya tiene que elegir su camino, cuál camino más como mejor me siento para acercarme a ese Dios que siempre mis padres me enseñaron. Eso es una educación, Mujan, porque es como antes los padres hasta imponían la carrera que tiene que estudiar el hijo. Sí. No, los hijos no estudiaban hasta que elegí los esposos, ¿no? Sí, Recuerdan, antiguamente bueno, los claro, abuelos sentaban, también. ponían con quién se va a casar. Claro, hasta el matrimonio era arreglado, la carrera de estudio era impuesto, la religión impuesto. Por eso yo creo que también una libertad importante, ya que hablemos de eso me viene a la mente, es esa libertad de cuestionar nuestras culturas y educación y ir dejando al lado lo que no es positivo, porque todas las culturas en todas partes de esa tierra tienen sus puntos o sus conceptos maravillosos que hay que ir cuidando, hay que ir transmitiendo de padres a hijos y nietos, pero también hay partes que hay que cuestionar y hay que ir dejando al lado, ¿no? Otro día estaba escuchando un amigo que, bueno, estuvimos con muchas, y decía, ¿no? Como por ejemplo esas canciones, ¡lárgate! ¿No? O sea, ¿qué estamos aprendiendo? Una cumbia, ¿no? Que habla de lárgate, bueno, sí. Sí, bueno, no, él decía, decía... las canciones son insultativas, aunque el ritmo es bonito. Claro, el ritmo es hermoso. Me hace bailar, pero no, las palabras insultativas. Pero él decía que debemos cuestionar, ¿no? Y es cierto, porque la cultura humana es construida por nosotros y nosotros somos responsables de ir afinando. Por eso es que necesitamos las enseñanzas divinas y que nos inspiran a que esas reglas, esas leyes sean basadas en justicia y que nos llevan hacia la unidad y libertad y establecen las reglas que pueden garantizar cada vez más el bienestar de toda la raza humana, ¿no? Y en verdad eso yo creo que vamos a encontrar en las enseñanzas divinas. Sí, bueno, que solamente quería decir, cuando uno va a comprar una computadora, qué manera de investigar de cosas que tiene la computadora, así ¿no? Sí, y yo digo, no podemos hacer lo mismo con nuestra propia vida espiritual, ¿no? Bien. Tienes toda la razón. Yo quería un poquito redondear este concepto, ¿no? De la verdadera libertad significa estar libre de egoísmo, de ignorancia, de prejuicios, como hemos estado viendo, y de todos los sentimientos negativos, tales como el enojo, el odio, la envidia, que vamos adquiriendo en forma inconsciente y que nos impiden tomar decisiones acertadas y elegir libremente lo que podemos hacer y cómo podemos actuar para nuestro propio bienestar y el de los demás. Significa también no ser prisionero de ningún hábito perjudicial para nuestra salud física, intelectual y espiritual por el hecho de estar de moda, verlo en una propaganda o imitar lo que hacen o dicen los otros, ¿no es cierto? Entonces hay que investigar, descubrir, realizar, compartir para conocer y lograr la felicidad de la mente y el corazón. Y no quería compartir, bueno, a redondear lo que dijo el maestro, porque la verdad es que me llenó mucho el concepto de libertad, lo que dice Abdul Baha, ¿no? Dice, la libertad no es una cuestión de lugar, sino de condición. Yo era feliz en aquella prisión porque aquellos días transcurrieron en el sendero del servicio. Cuando uno se libera de la prisión del yo, esa es verdaderamente la libertad, porque el yo es la mayor prisión. A menos que uno acepte vicisitudes extremas, no con pasiva resignación, sino con aquiescencia radiante, uno no puede alcanzar esta libertad. Qué hermosa. Qué hermoso. Es verdad. Cuando hablemos del el significado espiritual de nuestras vidas, que en verdad es propósito de nuestro programa de compartir perlas de sabiduría, ¿no?
nuestra vida y esforzamos en alcanzar la espiritualidad, liberando nuestras propias batallas espirituales interiores, ¿no? Eso es algo muy importante porque todos estamos atados, estamos amarrados muchas veces con esas batallas espirituales entre el ego y desprendimiento, moderación, respeto, sujetarse a leyes espirituales y todo, ¿no? Por ese nuevo sentido de vivir, vemos la belleza de la creación, ¿no? Cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, lo positivo en el ser humano y la gloria de su destino. Entonces comprendemos que la historia encuentra su sentido no en el relato de odio y ambición de los hombres o la lucha constante de clase, sino en su crecimiento. Uno de esos crecimientos yo justamente pienso que es liberarnos de los prejuicios de todo tipo, ¿no? De clase, de raza, de nacionalidad, de sexo, de todo. Ego. El ego, claro. Y entender el ser humano, el respeto que merecen los otros seres humanos y uno mismo, ¿no? Así que, bueno, estamos llegando al final del programa. Este tema de libertad es un tema muy amplio. Hemos podido tocar de repente muy poquito algunos tópicos. Y como dijo Abdul Baha, es cuestión de condición, es una condición. Lugar. No es de lugar, no vamos a pensar que, ay, si yo vivo en un pueblo pequeño y no puedo hacer esto, otro, estoy como encarcelado, ¿no? Como tú dijiste, también diste ejemplo de las personas que tienen grandes ideales, aún desde lugares encerrados, con limitaciones, pero han tenido logros grandes. La libertad, verdadera libertad es esa, ¿no? El ser humano en su dimensión espiritual es, no sé cómo decirlo, es ilimitado. Entonces, cuando conocemos las reglas, las leyes espirituales, lo respetamos, nos sentimos libres, nos sentimos con esa grandeza interior que puede ejercer a través de toma de decisiones cuando llevamos la acción, ¿no? Dominio al ego. Yo creo que si queremos resumirlo, la libertad sería el dominar ese insistente yo, ese diablito, decirlo, que nos está encerrando, nos está limitando, que pienso solo en mí mismo, ¿no? Nosotros abrimos hacia el universo cuando dejamos de ser egoístas. Bien, amigos, termina nuestro programa de esa semana, Perlas de Sabiduría. Por favor, visítanos en nuestro Facebook, la Comunidad Bahá'í de Ceneguía, y pueden también ahí sugerirnos temas de su interés. Estamos aquí por ustedes, muy agradecidos, Nancita, Mujan. Gracias. Y sí, me encanta. También estar tengo con saludos ustedes. para los amigos que están en Mekra Jan Leons, con Flor, y segundo, mi amigo Carlos, que van a conocer a él. Muchas gracias por su sintonía. Siempre recordamos a ustedes. Gracias, segundo. Gracias, Flor y Carlos. Gracias. Nos vemos en próximo programa. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.